Vamos a hablar a propósito de la situación del valor de las exportaciones bolivianas. Ya estamos con el analista económico, el licenciado Omar Velasco, con nosotros. ¿Cómo está, licenciado? Buen día. Bienvenido a TV Radio. Muy buenos días, Wilson, Giselle, es un gusto estar en su programa y a través suyo un cordial saludo a nuestros oyentes y televidentes de ATV. Bien, relativamente día tras día el Instituto Nacional de Estadísticas emite un informe a propósito de el valor de las exportaciones bolivianas y bueno, se ha visto que en el primer semestre de este año las ventas al mercado externo se han reducido en un 24,6% con respecto al año 2022. ¿Por qué existen estas fluctuaciones, subidas y bajadas? De pronto dan lugar también a especulaciones sobre la economía boliviana. Quisiéramos conocer también su criterio, licenciado. Bueno, efectivamente, como se señala, según los datos estadísticos, hay una disminución más o menos de 1.770 millones de dólares en los primeros 6 meses del año. Que tiene una explicación primero porque el año pasado venimos de un crecimiento bastante alto, sectores de, no sé, minería, sector de agropecuaria, que venían registrando tasas de más de 2 dígitos, ¿no? De 2 dígitos en general, y eso por supuesto, digamos, ha hecho que este año mantener esa dinámica de crecimiento sea más difícil. Pero no deberíamos sorprendernos con esta caída en las exportaciones, porque ya lo adelantábamos hace mucho tiempo, Wilson. Tiene que ver con el contexto internacional desfavorable, porque ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Las tasas de interés están subiendo en Estados Unidos, eso encarece el crecimiento, el crédito, hace que las inversiones disminuyan y consecuentemente en el mundo estamos en una situación de bajo crecimiento económico, ¿no? Consecuentemente, si la economía mundial crece menos, por supuesto van a demandar menos bienes y servicios a los países, ¿no? Y eso se ve por supuesto reflejado en la disminución de las exportaciones. El otro factor fundamental tiene que ver también con la caída de los precios de las materias primas, ¿no? Que también han influido. En ese contexto lo que se ve es que hay una disminución, por ejemplo, en minería, cae principalmente lo que es el zinc y el plomo. En el caso de los hidrocarburos también es una caída un poco más de 20%, también explicado por las menores nominaciones de venta de gas a la Argentina, que es el mercado que más ha sufrido el impacto en las exportaciones. Y en el sector agroindustrial, por supuesto, también hay una disminución importante, principalmente por el lado de la soya y sus derivados y la menor exportación de estaño y oro metálico, ¿no? Pese a eso, lo que sí es importante de mencionar es que se ha de alguna manera tratado de evitar que la balanza comercial se deteriore demasiado, ¿no? Con datos al mes de junio estaríamos más o menos casi en equilibrio. ¿Qué quiero decir? Que si bien caen las exportaciones, también las importaciones han disminuido y eso ha hecho que no se genere un desequilibrio, digamos, importante en las cuentas externas. Tiene mucho que ver también esto con el contexto internacional, ¿no? Que se ha suscitado precisamente. Y bueno, y claro, por otro lado, licenciado, también tiene que ver esta reducción con el incremento de la compra de equipo de transporte, ¿no? Las piezas, accesorios, bienes de capital, bienes también que de alguna manera fortalecen el aparato productivo del país. Eso también ha repercutido en este sentido, ¿no? Completamente, ¿no? Si uno descompone la balanza comercial, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, somos superavitarios en las exportaciones de alimentos. Bolivia produce más alimentos de los que consume. Somos superavitarios en la producción de insumos industriales. Pero somos deficitarios en otras cuentas, como por ejemplo bienes duraderos, ¿no? Electrodomésticos, automóviles, etcétera, celulares. Somos deficitarios en la producción de bienes de capital, que justamente va a la industria, es decir, para que la economía pueda crecer y mantener el dinamismo, tenemos por supuesto también que importar bienes de capital y eso se va a ver reflejado en una balanza comercial también deficitaria, ¿no? Aquí, pero lo importante es entender que este es un ciclo económico que está viviendo la economía mundial y que por supuesto tenemos que manejarnos en ese contexto difícil, pero esperando que las cosas mejoren hacia adelante.
Bien, licenciado. Es importante también preguntarle, si bien nosotros estamos dando a conocer que, bueno, estos términos acumulados de exportaciones se han reducido, bien lo ha mencionado Wilson como usted, en relación al similar periodo de gestión anterior, mientras que las importaciones están como que a la par. Pero también en esto de las importaciones y exportaciones sufre mucho lo que son las fronteras. En este caso vamos a mencionar el peso argentino. ¿En qué nos afectaría a nosotros como bolivianos la devaluación de este peso? Bueno, con Argentina tenemos una tradición de comercio muy dinámico en frontera. Que en realidad está explicado por la inestabilidad económica del país vecino, ¿no? Porque, a ver, si uno ve el peso argentino, hoy está más o menos valiendo más de 700 pesos la unidad de dólar, ¿no? Cuando hace una década la relación era, digamos, de 20 pesos argentinos a un dólar. Entonces, se ha dado en estos últimos años una fuerte devaluación de su moneda, y cuando una moneda se devalúa, lo que hace es que se abaratan las importaciones del resto de países, ¿no? En ese sentido, países como Bolivia se ven temporalmente afectados por un aumento de estos productos que ingresan al país, ¿no? Pero lo que también hay que entender es que la devaluación argentina también le produce al propio país una inflación, porque los precios comienzan a aumentar. Eso se da con un poco de rezago, pero en el tiempo la inflación comienza a ser más alta en Argentina, y eso también desincentiva las exportaciones argentinas, ¿no? Entonces, yo diría que en un corto plazo podemos tener un efecto negativo en la balanza comercial por este efecto de la fuerte devaluación de Argentina, que no tiene nada que ver con Bolivia, pero que se va a ir, digamos, corrigiendo en la medida que la inflación argentina vuelva a aumentar, hasta que este proceso de inestabilidad económica que existe en Argentina pueda resolverse. Bien, licenciado, siguiendo en esa misma línea, el candidato ganador de las primarias en Argentina, Milei, anunciaba que se podía dolarizar la economía en Argentina. Bueno, nosotros estamos, prácticamente somos frontera con Argentina. ¿Cómo repercutiría esto en nuestro país y cómo se vería el tema del contrabando principalmente, que ha sido un tema muy controversial con Argentina? Bueno, hay que comenzar explicando a los oyentes que cuando hablamos de dolarización estamos hablando de un proceso de sustitución de monedas. Es cuando un país abandona el uso de su propia moneda en las funciones del dinero como medio de pago, reserva de valor, y utiliza una moneda externa, ¿no? En este caso el dólar, ¿no? Argentina, bueno, en realidad el candidato de la extrema derecha argentina, Javier Milei, está proponiendo una medida que no es nueva digamos, a nivel internacional. Los países de corte liberal, neoliberal, tienden, ¿no?, a utilizar este tipo de esquemas que son bastante, son bastante duros para la población, porque no solo es la dolarización, es un recorte fuerte al gasto público que van a realizar, la privatización de las empresas públicas argentinas. Entonces viene todo un paquete, ¿no? Donde el punto inicial es la dolarización. La dolarización entra en aquellos países donde los ciudadanos no tienen la confianza en el poder, en su propia moneda, y por tanto prefieren utilizar una moneda externa, ¿no? Más para estable, ¿no? Claro. Y en realidad la economía argentina ya está dolarizada, porque en realidad muchas de las transacciones grandes se realizan en por dólares. eso también, ¿no? Ante la inflación, ¿no? Y lo hacen de manera informal. En realidad Milei lo que está proponiendo es formalizar la dolarización que ya existe en Argentina, ¿no? Esto, por supuesto, tiene sus riesgos en el sentido de que se tiene que realizar un ajuste macroeconómico muy fuerte para que la dolarización sea exitosa, ¿no? Y eso implica, reitero, un proceso de recorte de gasto, una gran cantidad de empleo público que va a entrar al sector del desempleo, y por supuesto lo que se va a venir también en Argentina es una situación de convulsión social, ¿no? Si es que llega a prosperar esta política económica que propone Javier Milei. De oficializarse la dolarización, ¿cómo estaría el tema del contrabando con Argentina, licenciado? Esta es una interesante pregunta, porque en realidad no, a ver, el contrabando depende
básicamente de estas ganancias de corto plazo que se generan entre los tipos de cambio, ¿no? Cuando una moneda se devalúa muy rápido, entonces provoca una inundación de productos de ese país a los socios comerciales fronterizos. Pero si Argentina logra, por supuesto, estabilizar su moneda a través del uso del dólar, lo que vamos a tener es que van a disminuir estas presiones externas de contrabando, ¿no? Ese puede ser, por supuesto, un factor más bien favorable a la economía nacional, porque evitaría tener que estar compitiendo en esa desigualdad, ¿no? de monedas que ocurre cuando, digamos, se devalúa muy rápido la moneda argentina. Bien, esto ya antes lo habían realizado los argentinos, ¿no? Ya por la época de los 70, más o menos, 1970, que les ha también traído consecuencias. Si bien las han dolarizado en esa época, pues han vuelto a su moneda, y es más o menos lo que se quiere proponer en esta nueva propuesta en las primarias, que está este candidato que se está lanzando hacia la presidencia. Son miras, ¿no? a lo que podría suceder, ¿no? No estamos diciendo nosotros que va a pasar, pero son las propuestas que ellos nos lanzan y que nosotros por supuesto le estamos informando. Otra de las preocupaciones, hoy en día está estancada por completo la frontera entre Argentina y Bolivia en cuanto al comercio. ¿Qué es lo que se puede esperar en estas semanas, licenciado, para poder ver cuál va a ser la respuesta en cuanto al peso argentino? No me imagino que se queden estancadas 1 o 2 semanas sin comercio, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Ya ha pasado cerca de una semana, ¿no? Desde que se produce esta fuerte devaluación de cerca de 20%. Los primeros días, por supuesto, los agentes, ante la incertidumbre de no saber el valor transaccional para realizar estas operaciones, deciden cortar temporalmente las operaciones, pero lo que se entendería es que ya esta semana se retoma el comercio normal, por supuesto al nuevo tipo de cambio mucho más bajo entre el peso y el boliviano, porque en realidad lo que ha pasado es que el boliviano ha comenzado a ganar valor frente al peso argentino. Eso hace de que en frontera incluso estén utilizando nuestra propia moneda nacional para hacer las transacciones, ¿no? Eso es lo más natural, pero también, por supuesto, este fenómeno puede incentivar el contrabando, ¿no? No obstante, el gobierno ha hecho algunos esfuerzos en los últimos meses en tratar de fortalecer las fronteras. Están este tema de los drones que se han implementado, ¿no? En frontera. Hay un conjunto de políticas que se están haciendo, que están de alguna manera perfeccionando, ¿no? El control fronterizo de productos que no pasan por por la administración tributaria, y eso, por supuesto, se tiene que precautelar para que no haya un efecto a la industria nacional boliviana. Bien, siempre es importante conocer también el contexto económico en el que está atravesando el país y lo que sucede también con la situación con nuestros vecinos, los países con los que también nos relacionamos económicamente. Gracias, licenciado Omar Velasco, analista económico, que nos ha ayudado a entender también sobre el valor de las exportaciones bolivianas, la situación también de la devaluación en Argentina y qué pasaría en un contexto de dolarización, precisamente cómo repercutiría en nuestro país. Gracias, licenciado. Será hasta una próxima oportunidad. Wilcel, un gusto estar en su programa. Hasta otro momento.